¿Cómo están? Shabbat Shalom, un bendecido día, día de reposo, día de poder congregarnos, de poder estar con la palabra, con el Eterno, estudiando de Él, aprendiendo más de Él. Vamos a hacer una oración para poder empezar, ya que esta semana nos ha tocado dos parashas juntas, que es Bejar y Bejucotay. Bien, oramos para poder dar inicio al estudio. Es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet. Aderet le Yeshua Bemashia, Yeshua Behayei Olam Nata Betohenu, Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito seas tú, oh eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. A ver, hermanos, vamos a tocar esta parashá, que es bastante bonita, la verdad. Bien, y la parashá Bejar, Bejucotay. Bejar significa en la montaña. Vamos a platicar un poco más. Bejucotay significa en mis estatutos, que vamos a ver que es realmente la palabra es en mi Jukot. Vamos a desglosar cada significado y comprende desde Levítico 25 hasta Levítico 27:34. El día de hoy acabamos el libro de Levítico. ¿Sí? Empezamos. A ver, clic, clic, y ya está, listo. Vamos a leer un poco y vamos a comentar, ¿sí? Y dice, Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Y tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo del fruto de ella para comer. Bien, qué bonito. El hermano, el Eterno nos llama a poder confiar en Él. El Eterno nos está pidiendo que así como nosotros reposamos en el día de reposo, Shabbat, ¿no? 6 días podrás trabajar y el séptimo día tú descansarás, reposarás de todas las actividades y te concentrarás en esto tan bonito que es en tu propia familia, en poder estar con el Eterno. Es una cita, ¿no? De igual manera, como nos cuida a nosotros, Él está cuidando el territorio que nos está entregando. Y este es Israel, la tierra de Israel. Y esta tierra de Israel nos pide que nosotros cuidemos la tierra. ¿Y cómo es que cuidamos la tierra? El séptimo año, durante 6 años podrás trabajar la tierra, pero el séptimo año tendrá un reposo completo. No trabajarás ese año la tierra, ¿sí? Todo lo que produciera la tierra podrá consumirlo quizás el extranjero, los animales, pero tú no consumirás de eso, no cosecharás, no volverás a sembrar ese año, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer el Eterno? Nos va a bendecir. El año sexto, así como en la semana de reposo, el día sexto nos bendice para que nosotros podamos tener lo suficiente para sustentarnos el día séptimo, ¿verdad? De igual manera, aquí va a ser igual. En el año Shemitah, en el séptimo año, ¿no? Vamos a ser sustentados por lo que produjo el sexto año, ¿sí? Va a ser un milagro. El propósito del Shemitah dice aquí, la tierra descansa cada 7 años, esto asegura su fertilidad y su sostenibilidad. También enseña dependencia de la providencia divina y es un acto de fe y confianza. No cosechar, no, lo que crezca por sí solo no se cosecha, es para todos, incluyendo los pobres, ¿no? Hay desapego material y fomenta la igualdad. ¿Qué sucede? Que durante 40 años el pueblo de Israel que estuvo en el desierto no pudo establecerse y poder sembrar, ¿sí? Sin embargo, y toda esta travesía, el pueblo estuvo viviendo de fe, de muná, porque el pueblo
recibía agua de la roca. Estaban en el desierto, recibían agua de la roca, es decir, tocaban la roca, salía agua y podían ser sustentados. Tenían hambre y del cielo caía el maná. Tenían frío y tenían un remolino de fuego que les daba calor en las noches. Tenían mucho calor en el día y una nube los cubría a ellos, ¿sí? Entonces, el Eterno siempre estuvo allí para poder respaldarlos, para poder acogerlos. De igual manera, va a evidenciar su fe este año, ¿no? Que es el año de Shemitah. Muchas veces nosotros en eh, nuestros días, ¿no? Los cuales son los 6 días en los cuales puedes trabajar, a veces se suscitan cierto tipo de oportunidades, ¿no? En el séptimo día para poder trabajar y a veces es como especie de pruebas, ¿no? Pero vemos que aquí el Eterno también te puede respaldar frente a esas pruebas si es que tú tienes fe, ¿no? Y este sexto día te puede dar para que sustentes ese séptimo día. Vamos a seguir leyendo. A ver, del 8 a la 17, dice por aquí. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de la mano de vuestro prójimo, no engañen ninguno a su hermano. Conforme al número de los años, después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañen ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Bien, tenemos aquí que muy aparte del séptimo año, que es Shemitah, que es de descanso, también está el año de jubileo, ¿no? 7 semanas, 7, es decir, el año después del último año 49, empieza el año 50. Sí, este es el año del jubileo. Este año de jubileo, las personas que se cuentan, ¿no? Año 1, año 50, siguen 1, 2, 3, 4, hasta llegar nuevamente hasta el año 50. Y así sucesivamente. Vuelves a contar, se repite la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 50. Entonces, en ese lapso de 50, 49 años, ¿no? Podías tú vender tus propiedades, tu tierra, ¿no? Tú podías dedicarte a trabajarlas, respetando que cada 7 años se descansa la tierra, ¿cierto? Pero el año 50, si tú habías vendido tu propiedad, el año 50 esa propiedad se te devolvía a ti, ¿no? Y bueno, y se proclama la libertad, tanto de los recursos como que son las propiedades, la tierra que se te está dando, como también vamos a ver más adelante que a veces las personas llegaban a tal punto de necesidad que tenían que ellos mismos venderse como siervos, no como esclavos, sino como siervos, ¿sí? A sus hermanos. Y entonces, de esta manera, ellos también era como que sacabas un lapso de tiempo durante estos 49 años de trabajo que podías vender tu trabajo físico, ¿no? Hacia tu hermano y el año 50 eras devuelto a tu libertad, de igual manera tus tierras te eran devueltas, ¿sí? Dice la proclamación de la libertad. En Yobel, el Yobel ocurre cada 50 años, se proclama libertad para todos. Es un recordatorio de la soberanía de Elohim
restaura la justicia social. La devolución de tierras habla, ¿no? Todas las propiedades regresan a sus dueños originales. Las transacciones de tierras son como arrendamientos. Claro, es como un alquiler realmente, no es que sea una venta completa, no es una venta que ya es mío y siempre va a ser mío, sino prácticamente es un arrendamiento, como dice acá, ¿no? Estás alquilando prácticamente. Luego, la liberación de los esclavos. En realidad no es tanto esclavos, sino serían siervos, ¿sí? Los siervos hebreos son liberados, regresan a sus familias y herencia. Refuerza la idea de que todos son siervos de Elohim y promueve la dignidad humana. ¿Qué sucede? Que tanto el pueblo de Israel y tanto la tierra de Israel no somos de nosotros mismos, la tierra no es nuestra. La tierra de Israel es del Eterno. Nuestras propias vidas no son nuestras, son del Eterno también. Entonces, se nos ha puesto, se nos ha confiado estas tierras. Nosotros somos administradores de la tierra y el Eterno pide que hagamos descansar las tierras cada séptimo año. De igual manera, como tampoco somos de nosotros mismos, no podemos ser esclavos, porque nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida. Entonces, lo que el Eterno promueve aquí es una ayuda que si es que tú caes por diferentes circunstancias en pobreza, ¿no? Ya sea por quizás enfermedad, ya sea quizás por sequía, por alguna guerra, tantas cosas que pudieron haber pasado, si llegas a ese punto de necesidad, puedas tú apoyarte en tu hermano y tu hermano puede ayudarte, si bien comprando, ¿no? Que sabemos que es como un arrendamiento de tus tierras, hasta incluso tomarte como siervo. Y al tomarte como siervo, tú puedes trabajar y tener una vida digna. Esta vida digna, ¿no? Se confiere en que tú puedas trabajar, pero no como un esclavo, porque era digno porque prácticamente es como que si estuvieras teniendo un trabajador dentro de tus terrenos, de tus parcelas, ¿no? Entre comillas, el amo, que es tu hermano, ¿no? Te confiere a ti como un empleado y tú tienes responsabilidad frente a este hermano que ha caído eh, en dificultades económicas. Tú lo tienes que sustentar, tú lo tienes que ayudar y cuando sale después del año de jubileo, tienes que darle como una paga también, ¿no? Entonces, es bastante bonito porque el Eterno te ayuda y te pone a tal punto de que hay ayuda mutua y que siempre pueda regresar, ¿no? Que esta posibilidad de poder regresar a un estado de una oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice de la 18 a la 28. A ver, bien. Dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra. Habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el octavo, y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermana empobreciera y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare el varón quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. Bien. Entonces nos habla de que podíamos vender, ¿no? Nuestras posesiones, de igual manera nosotros vamos a poder regresar en el año de jubileo, vamos a tener una segunda oportunidad para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y si es que en todo caso hay alguien que nos pueda redimir, este hermano, este familiar nos redima, pagando la diferencia del tiempo que nos queda como lapso
hasta el jubileo, ¿no? Que se respeta eso. ¿Cuánto tiempo vale de los 50 años? Digamos que empezaste en el año 30. 30 a los 50, tienes 20 años para seguir trabajando, ¿no? Sin embargo, alguien puede hacer tu rescate, pagar esa deuda y tú ser liberado para poder hacer libre de hacer las cosas que requieras, ¿no? Entonces, de igual manera, tus tierras, tienes esa posibilidad de poder pagar, de poder regresar. Ahora dice, obedecer las leyes, si obedeces la tierra, dará su fruto, ¿no? Esas son las bendiciones que nos da el Eterno. Dice que comeremos de frutos añejos, es decir, tanta será la bendición que tendremos almacenes llenos de alimento que nos sustentarán en el año sexto, nos sustentarán en el año séptimo, octavo, noveno, dice. Entonces, es la bendición que el Eterno nos da si es que obedecemos sus mandamientos, si es que guardamos y hacemos lo que Él nos pide, ¿no? La tierra, nuevamente, la tierra es de Elohim, la tierra no se vende permanentemente, solo somos administradores y residentes temporales, ¿no? Redención de la tierra puede ser redimida antes del jubileo y el precio se calcula por los años restantes. Bien, siguiente diapositiva. Vamos al versículo 29. Dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. De un año será el término que poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes y no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Más la tierra del ejido y de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros de tierra de Canaán para ser vuestro Elohim. Bien, nos hablan de las casas, ¿no? Eh, hay casas, se hizo la repartición de Israel y cada tribu tuvo una posesión, cada familia tuvo una posesión terrenal. Sin embargo, también habían ciudades amuralladas y en esas ciudades amuralladas tú podías tener una residencia o una casa. Entonces, la diferencia aquí es que en las casas amuralladas, en las ciudades, si tú las vendías, podías tú rescatar esa casa en un lapso de un año. Si tú no la rescatabas o un familiar tuyo la rescataba, esa casa la perdías, ¿sí? Esa casa ya era del que la compró, del hermano que la compró. Sin embargo, si se trata de terrenos que están, ¿no? En la que se te designó como propiedad, esa sí puedes regresar a ti después del año de jubileo. ¿Sí? En igual manera la podías rescatar en cualquier momento que tú tuvieses la posibilidad económica para poder pagar. Ahora, luego nos hablan de la diferencia con los levitas. Los levitas, lo que sucede, que los levitas nunca tuvieron una posesión de campos para que ellos pudiesen trabajar de sus cosechas, de su siembra, de criar animales. Ellos no tienen esa posibilidad, porque el Eterno es su herencia. Y como tal, ellos se dedican a las cosas sacerdotales. Ellos levitas lo que hacían es, mientras los hermanos, ¿no? Las demás tribus se dedicaban a trabajar, mandaban su diezmo para que los levitas pudiesen enseñar y ellos se dedicaban a eso, a poder enseñar. Entonces, el Eterno es su herencia. Sin embargo, tenían ciudades alrededor de todo Israel y esas ciudades, esas casas que estaban, esas ciudades tenían casas y esas casas eran de ellos. Entonces, esas casas si las vendían, podían regresar en cualquier momento, podían rescatarlas en cualquier momento, y si es que no tenían la posibilidad económica para poder rescatarlas en el año 50 de jubileo,
les serán devueltas. ¿Sí? Ellos no tenían tierras, parcelas en los campos. Por eso es que le daban esta posibilidad. De hecho, los levitas, bueno, como les comentaba, ¿no? Los levitas no tienen posesión de tierras, sus casas y campos de pastoreo son perpetuos. No se pueden vender permanentemente, su sustento es garantizado. El Eterno es su herencia. Bien, seguimos. Vamos a leer ahora en el versículo 39. Dice, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, y él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, de la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos, no se enseñorearán de él con dureza, si no tendrás temor de Elohim. Así esclavo como tu esclava que tuvieres será de las gentes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos, esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia por vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno con su hermano con dureza. Bien, nuevamente vemos aquí que el Eterno tiene misericordia para con su pueblo. Y si por alguna razón cayéramos en pobreza, el Eterno nos da el sustento de poder recurrir a nuestros hermanos. Y estos hermanos tienen la obligación, no sé si sea la palabra, pero pueden ayudarnos, ¿no? Pudiendo cubrirnos y podernos tener como mano de obra, por así decirlo, seríamos siervos de ellos y hay una responsabilidad de por medio. Entonces, no hay esclavos en el pueblo de Israel, en el pueblo del Eterno. Si bien podían haber personas que vivieran, ¿no? Que eran extranjeros, que vivían en la tierra de Israel, de ellos sí podrías tú como israelita tomar como esclavo y que esto queden como perpetuidad, como las demás naciones lo tenían, ¿no? Dice, si un israelita se vende por pobreza, no es un esclavo, debe ser tratado como jornalero. Sirve hasta el año del jubileo, hay dignidad en su labor. Si ingresa con familia, su esposa, sus hijos, de igual manera al terminar el jubileo, sale con su esposa y con sus hijos, ¿no? Al llegar al jubileo y sus hijos son libres, regresan a su familia y posesión. Esto asegura la movilidad social y se restaura la equidad. Respeto y dureza, dice. No se le debe gobernar con durezas, son siervos de Elohim, de hombres. El trato de ser justo y humano se protege su bienestar. Ahora vamos a ver algunos puntos, versículos bastante bonitos, ¿no? Es, por ejemplo, Proverbios 3, del 27. Uy, un segundo. Proverbios 3, 27. Ya, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. A ver. Ya, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Nos habla de hacer el bien a quien es debido, ¿no? Que el hermano que está a tu costado pueda ayudarte. En Gálatas 6:2 nos hablan de poder ayudarnos entre nosotros mismos. A ver, ¿dónde está? Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice también en Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. Ya. En Romanos 13,
8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ya. Entonces, lo que el Eterno nos está dando a poder hacer es poder ayudar a tu prójimo. Si tu prójimo tiene necesidad, préstale la mano. Y de igual manera, sobrelleven unos a los otros. Pero también dicen que no debéis unos a los otros. Es decir, si te prestan de buena fe, devuelve de buena fe. ¿Sí? Entonces, que quizás no se quieran pasar de listo, me ayudaste y, porque es muy bueno la otra persona, yo me aprovecho de eso. No, es bien, sean buenos todos y todos regresen, ¿no? Lo que es de cada uno, ¿no? Que tú puedas regresar eso. Vamos a ver unos casos como son los ejemplos de redimir, que cuando hablan de Ruth, pasa que Ruth era una moabita, ¿no? Que enviudece de un hombre que era de Israel, enviudece en viuda, perdón, y pues regresa, se acoge con su suegra Noemí, ¿no? Y viven en Israel. Sin embargo, no había quien las pueda redimir en el punto en el que tenían las tierras, sin embargo, no había quien las pueda trabajar. No había varón en casa que pudiese trabajar estas tierras. Entonces ellas quedaban en la pobreza y lo que hacían era recoger las espigas de los que los otros segaban. Entonces, Vos era un familiar de Noemí, que no era el familiar inmediato a poder redimirlas, sin embargo, había un familiar más cercano a ellas que podía redimirlas. Y es donde el versículo habla, Ruth 4:16, donde Ruth, no, vos habla al familiar cercano y le pregunta si quería él poder redimir, ¿no? Y comprar las tierras de Noemí. Sin embargo, y este familiar le dice, sí, yo la redimo, yo quiero comprar esas tierras, ¿no? Para poder tenerlas dentro de mis parcelas y poder trabajarlas y recibir un ingreso de por medio. Pero sin embargo, vos le dices, bien, cómpralas, pero también cásate con Ruth para que Ruth tenga un hijo de la descendencia de Noemí y de esta manera, esas parcelas, al final del cabo, tuvieron un heredero, ¿no? Porque sería de la línea del hijo de Noemí, ¿no? Esa parcela de terreno sería de este hogar, ¿no? Ya luego podría tener más hijos, pero estos hijos serían ya del propio este familiar que se iba a casar con Ruth. Sin embargo, este hombre dice, como era moabita, le dice, no, yo no quiero casarme con esa mujer. Yo desisto de rescatarla, ve y rescátala tú. Y es donde vos decides rescatar, paga por la tierra y se casa con Ruth, ¿no? Ese es un ejemplo de redimir. Y sabemos que de ahí también desciende el Mesías. Bonito. Vamos a ver. Ujú. Ruth no era de Israel, se agregó, se añadió. Vamos a ver a Pedro. Pedro 1:17. No, no, aquí no es. ¿Dónde estamos? Creo que me equivoco acá de versículo. Vamos a ver 1 Corintios, entonces mejor. 1 Corintios 6:20. Ya dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Bien, nosotros también hemos sido redimidos. Nosotros estuvimos esclavos del pecado y fuimos redimidos a través de Yeshua para poder regresar al pueblo del Eterno, ¿no? Él pagó nuestra deuda, podemos regresar y el Eterno nos tiene como pueblo. Antes, y vamos a ver por qué es que nosotros nos fuimos, porque en la siguiente parashá, que es Bejucodai, nos platica extensamente sobre eso, que aquel que peca y transgrede constantemente, hay castigo para esta persona. Y llega a tal punto, ¿no? Que vemos a través de la historia que el Eterno se divorcia y a tal punto
que somos repartidos entre las naciones y llega el término del castigo y es ahí donde nosotros podemos regresar. Y es donde se ocasiona ahora lo que estamos viviendo hoy por hoy, que es el despertar de Efraín, ¿sí? Efraín se despierta y regresa a las sendas antiguas, a las raíces hebreas, y podemos comprender la escritura en completitud, porque vemos desde lo que decían antiguo, lo que decían nuevo, que es un solo libro y todo hace referencia uno con lo otro y no hay, y la Torá no está, no ha sido abolida, ¿no? Todo es un solo libro, todo tiene congruencia y dice, ¿no? La escritura que si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y es por eso que estamos todos los Shabbats, ¿no? Estudiando una porción, es la parashá, para poder comprender eso, por poder regresar y, y ser obedientes. Porque como les comentaba, ¿no? Y vamos a ver, si eres parte de la promesa, vas a guardar esos mandamientos y al guardar esos mandamientos también nos confieren una gran cantidad de bendiciones, ¿no? Y estas bendiciones son las que el Eterno nos brinda. Así como hablábamos acá del término de los años, ¿no? Del Shemitah y del jubileo, ¿no? Que es el Eterno el que respalda ese muná, esa fe, y Él nos da, nos multiplica, ¿no? Y es esa fe y es ese muná la que nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Porque eso se trabaja y vamos a poder llegar a ese punto. Vamos a seguir viendo diapositivas. Vamos a ver aquí. De Levítico 25:47. Levítico 25:47. Y dice, si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto al empobrecido se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará o su tío, o su tío, el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo para el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñará con él con rigor después delante de tus ojos. Y si no rescatare en esos años, en el año jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh, vuestro Elohim. Dice, después de ser vendido tendrá derecho a redimirlo, uno de sus hermanos lo redimirá. ¿Sí? Libertad total, el redimido es libre con sus hijos, vuelve a su familia y posesión, vemos acá, cálculo de redención, ¿no? Como habíamos platicado, el precio es proporcional a los años que restasen hasta el jubileo, es como un alquiler del servicio. Derecho a ser redimido. Si un israelita se vende a un extranjero, puede ser redimido. Un pariente cercano tiene ese derecho de poder redimirlo. También puede redimirse a sí mismo y eso asegura su retorno. Igual, así estés siendo, haya un extranjero y este extranjero te toma a ti como siervo, este extranjero tiene que poder acatar las leyes que hay en Israel y como tal tiene que dejarte libre al cumplir el año de jubileo, ¿no? Digo, mira, alguien puede rescatarte a ti y vemos que se cumple así la palabra. Y ya entraríamos ya al capítulo 26. Vamos con la pantalla. Ahí está. Ya aquí nos hacen una advertencia acerca de la idolatría y el mandato al Shabbat. Dice,
No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Bien, aquí vamos a ver, pues que, pero es claro, ¿no? Guardar estos puntos importantes, que son la prohibición de los ídolos, reconocer al Eterno como nuestro Elohim, guardar el Shabbat, que es parte del pacto, ¿no? Y vamos a ver aquí en Gálatas, ¿por qué es esto así de la prohibición de los ídolos? Gálatas 5, 29, 19 a la 21. Y manifestáis, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practicarán tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Bien, aquí nos hacen una, que desde el punto de la idolatría comienzan a ver todo, se desliga todas estas cosas malas, ¿no? Y no necesariamente idolatría se refiere a amor a una imagen, sino puede ser el dinero, puede ser varias cosas, ¿no? Hasta tu familia lo puedes idolatrar y ya comienza a haber una raíz por la cual comienzan a deslizarse todos estos otros pecados, ¿no? Bien, listo, manito, regresamos. Eh, bien, comentando del Levítico 26:1, platicábamos de que hay tres puntos importantes, que es la prohibición de los ídolos, ¿no? Que el Eterno Él es el único Elohim que nos muestra y que debemos guardar sus mandamientos, guardar el Shabbat, ¿no? Como principio. Vamos a ver Isaías, que platican sobre yo soy su Elohim. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel, su Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Vamos a ver en Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, dice en Isaías 43:1. Ahora ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Vamos a ver Deuteronomio 6:4 y 5. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él es el único Elohim que existe. Vamos a ver ahora con respecto a guardar el Shabbat. En Éxodo 31:13 nos platica, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Él es el Señor de Shabbat. Vamos a ver Colosenses 2:16. Entonces dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiestas, luna nueva o días de reposo.
Entonces, nadie te puede juzgar. El Eterno nos llama a que tenemos que guardar el día de reposo y porque es una señal entre Él y nosotros que nosotros estamos confiando en sus promesas del Eterno. Y aquí nos dice que nadie nos puede juzgar por guardar ese día de reposo, sus fiestas, ¿no? Por guardar sus mandamientos. Que nadie nos juzgue por hacerlo. Vamos a ver, porque es bueno, es especial para nosotros, ¿no? Vemos la parashá de Jucotai, que habla de las bendiciones y las consecuencias. Bendiciones o maldiciones, que en realidad son las consecuencias por nosotros alejarnos, ¿no? Del Eterno. Es como, como analogía, es como que hay un cerco. Nosotros somos ovejas, hay un cerco en el cual las ovejas están cuidadas por el buen pastor. Sin embargo, si nos mantenemos dentro del cerco, que el cerco vendría a ser la Torá, sus mandamientos del Eterno, nosotros vamos a estar bien, vamos a estar cuidados por el buen pastor, que es Yeshua. Sin embargo, si somos ovejitas desobedientes y saltamos el cerco, es decir, saltamos los mandamientos y hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, salimos del cerco y comenzamos a andar por nuestra propia cuenta. Y es ahí donde ocurren las desgracias, porque al no guardar los mandamientos, al no estar protegido por estos mandamientos, hay distintas cosas que nos pueden pasar, ¿no? Hay lobos voraces, nos podemos caer por un acantilado, tantas cosas que el Eterno nos cuida, hasta la forma en la cómo tenemos que comer nos cuida el Eterno. Vemos que cuida también la tierra que es de él, ¿no? La tierra de Israel tiene que darle un reposo. Y ya con la ciencia uno se da cuenta de que sí, que necesitamos cuidar la tierra, ¿no? Para que los frutos tengan los nutrientes, la tierra tenga los nutrientes para que puedan haber buenos frutos. Vamos a ver acá el primer versículo en que cómo empieza esta parashá y dice Levítico 26:3, dice. Si anduvieres en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, y vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan para saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz, shalom en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a cientos, ciento y ciento de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán al filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, abundancia. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominaré. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, y os saqué de la tierra de Egipto para que no fuiste siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar en el rostro erguido. Todo esto nos dice el Eterno, no son sus bendiciones. Si nosotros decidimos aceptar al Eterno, decidimos aceptar sus promesas, nos hace parte del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este principio de este versículo con que iniciamos leyendo, si anduvieres en mis decretos, que en realidad decretos en el hebreo, esta palabra ha sido traducida así, pero en realidad es la palabra jukos, ¿sí? Y guardaréis mis mandamientos, que son mis bot, ¿no? Que está en hebreo. Dice, ahora, ¿qué significa jukot? Bíblicamente son las leyes inamovibles del universo. También dan sentido a las promesas del Eterno, que de igual manera son inamovibles. Por ejemplo, cuando dice, eh, cielo y tierra caerán, pero mi palabra no, vamos a leerlo. Mejor Jeremías. mm, Jeremías 31 del 35. El 36 dice, así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna. Aquí leyes se reemplaza por jucots de la luna, los jucots de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte el mar y brama sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estos jucots delante de mí, dice Yahweh,
también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, que si se caen las estrellas y la luna, recién ahí podríamos decir de que Israel ya no es nación del Eterno. ¿Sí? Entonces es algo inamovible, es algo que siempre va a permanecer como tal. Entonces Israel es pertenencia del Eterno. Vamos a leer Lucas 21:33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De igual manera, sus palabras, sus promesas está hablando. En Salmos 105. Salmos 105 del 8 al 10. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció Jacob por decreto, por Jucoc, a Israel por pacto sempiterno. Entonces, vamos a ver que la palabra Jucoc se repite en varios de estos versículos y hablan eso, que son leyes inamovibles, que son promesas que el Eterno tiene para con nosotros. Entonces, la forma de cómo se puede traducir esto es, si anduvieres en mi promesa, ¿sí? Jucó, si anduvieres en mis promesas y guardares mis mandamientos, yo los bendeciré, ¿no? Mis mandamientos los pusieres por obras, yo daré tal, 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 tal cosa que ya hemos leído, ¿no? Los bendeciré, les daré frutos, uno podrá pelear contra 50, contra miles, ¿no? Entonces, si nosotros primero habla, guardéis la promesa. Si ustedes anduvieres en mi promesa, ¿cuál es esa promesa que el Eterno tiene? Que nosotros nos hayamos hecho, forma parte del pacto, ¿sí? Si nosotros somos parte del pacto, nosotros y guardaremos los mandamientos, se nos darán todas estas bendiciones. Pero antes de los mandamientos está el pacto. Es decir, este pacto es ser parte con el Eterno, ser parte del pueblo, aceptar al Eterno, aceptar a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. Entonces, así somos nosotros involucrados, estamos injertados en el pueblo de Israel. Y es que el Eterno no puede hacer diferencia de su promesa, no puede ser indiferente a su promesa, porque Él no es hombre para dar su palabra a torcer, Él es fiel, Él no puede estar en contra de lo que su boca ya dijo, ¿no? Lo que Él dijo se cumplirá. Entonces, si Él prometió de que tú al injertarte ya eres pueblo, tú no puedes salirte por tu propia, o sea, tú ya has hecho un pacto con el Eterno, ya. Y el Eterno respeta ese pacto. ¿Qué pasa? Que algunos muchas veces cuando puede ser que flaquee y infrinja, ¿no?, los mandamientos, diga, bueno, yo ya no estoy dentro del pacto, se sienta mal y diga, ya se acabó la gracia, ¿no? Pero el Eterno nos sostiene porque dice, tú ya has hecho un pacto conmigo y yo ya no puedo dar mi palabra a torcer. Dice pacto contigo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros rompemos los mandamientos, ¿sí? Transgredimos, vamos justamente a leerlo en esta misma parashá, que el Eterno nos va a dar, no quisiera decir maldiciones, pero sí consecuencias negativas, ¿sí? Y es por actuar mal, porque nos salimos del cerco, transgredimos los mandamientos, salimos del cerco y nos comienzan a ocurrir cosas malas. Entonces, el Eterno, sin embargo, si nosotros, como ovejita perdida, decide regresar, ¿no?, al cerco, puede hacerlo, porque tú, primero que todo, no debes olvidar la promesa que tiene el Eterno con nosotros. Es decir, Él hizo la promesa, te dijo, cerramos el trato, ¿no? Eres mi pueblo ahora. Él ya no puede dar su brazo a torcer, decir, ya no eres pueblo, ¿sí? Tú puedes quizás transgredir, pero siempre y cuando tú regreses nuevamente al cerco, vas a ser forma parte, a menos de que, bueno, siempre vas a tener esa posibilidad mientras estés en vida, ¿no? A menos de que ya, bueno, ya mueras y no hayas podido regresar, ¿no? Pero el Eterno no puede romper su pacto, ¿sí? Vamos a ver, leerlo un poco aquí. Dice, recompensas por la obediencia, ¿no? De lo que estábamos leyendo. Dice, lluvia y abundancia, Dios promete lluvias,
¿no? Cosechas prósperas, la tierra dará sus productos, paz y seguridad, habrá paz en la tierra, sin temor a enemigos, la victoria sobre los adversarios está asegurada, la multiplicación, seremos fructíferos, nos expanderemos, creceremos, nos multiplicaremos, establecerá, el Eterno establecerá su morada entre ellos, ¿no? Su tabernáculo. Luego vamos a ver lo que es el templo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. ¿Dice? Ahora sí, vamos a ver las advertencias por la desobediencia. Al versículo 14 dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra almas menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ¿ve? Entonces dice, si, si tú desprecias mi pacto, mi jukots, mi promesa, ¿no? Y invalidas también, no ejecutas mis mandamientos, ¿no? Las transgredes más bien, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror y extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos las comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais, yo yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatarán vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en su número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, ve, dice, si no fueren corregidos. Es decir, el Eterno, como un buen padre, lo que está buscando es que tú veas tu error y te corrijas, que regreses. Él hizo un pacto contigo, él te dio una promesa, tú aceptaste la promesa y estás dentro de la promesa y te da unos mandamientos para que los guardes. Sin embargo, si tú insistes en no hacer caso, comienzan a haber diversas consecuencias negativas, ¿no? Las maldiciones, como dicen, por la desobediencia. Sin embargo, lo que está buscando aquí es que fuéramos corregidos y que ya no andemos en oposición, sino que regresemos al Eterno, ¿no? Seguimos leyendo. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. No se arrepiente, le seguiré dando con palos, dice, ¿no? Le seguiré dando por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres sobre pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis de la carne de vuestros hijos y comeréis de la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribiré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo.
Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis en ella. Y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podéis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Bien, hasta aquí. ¿Sí? Vemos que hay castigo tras castigo tras castigo por ese rechazo hacia el Eterno. ¿Sí? Consecuencias de la desobediencia. Castigo multiplicado, tendrán los animales salvajes, la tierra será estéril, ¿no? Lo hemos visto por aquí, ¿no? Habrán plagas, hambrunas, guerras y exilio, destrucción desde los santuarios. Bien, ya, aquí nos quedamos un momento. ¿Qué pasa? Que todo esto de las consecuencias negativas ya pasó. ¿Y qué pasa? Voy a explicarles un poquito acerca de Israel como tal. ¿Recuerdan? Saúl fue el primer rey de Israel, sin embargo, pusieron a otro rey, que fue David, ¿sí? David conforme al corazón del Eterno. A través de David iban a salir los demás reyes, ¿no? Del pueblo de Israel. Viene Salomón. Si bien Salomón hubo una época en la cual estuvo bien con el Eterno, sin embargo, cayó Salomón, y fue por amor del Eterno hacia David que Salomón tiene una descendencia aún que sigue con respecto al reino de la línea de Judá. Sin embargo, como tal, por esta desobediencia de Salomón, lo que hace el Eterno es dividir a la nación de Israel en dos: reino del norte y reino del sur, que también se llamaba casa de Efraín y casa de Judá. ¿Sí? Actualmente la casa de Judá son los que nosotros conocemos, que están en el pueblo de Israel, territorialmente, que nosotros les decimos los judíos, ¿no? Que están en la nación de Israel, ¿no? Territorialmente. Sin embargo, la casa de Efraín, el reino del norte, fue disperso entre las naciones. Y esto fue por el pecado que lo que está mencionando esta parashá, estos versículos. Vamos a ver. Dice, vamos a hablar de cada una, ¿sí? De Efraín, por ejemplo. De Efraín dice caída de la casa de Efraín por medio del ejército de Asiria. Esto lo vemos en Segunda de Reyes del 17, capítulo 17, del versículo 1 al 6. Luego vemos la profecía de Jacob, comienza a cumplirse. Dice que el hijo de José y Efraín, ¿qué pasa? Que habla de Jacob, profetizó a través de ellos que, que como casa ellos iban a multiplicar e iban a expandirse entre las naciones. Y eso es lo que pasa, porque a la casa de Israel, a Efraín, los dispersan entre las naciones, porque se va a Siria y de Asiria se van a los recónditos del mundo. Y esto fue precisamente por el pecado de Israel, de la casa de Efraín netamente, ¿no? Luego, en Segunda de Reyes, vemos el Yahweh dicta castigo contra Efraín. En Ezequiel capítulo 4, del versículo 4 al 5, les da 390 años de castigo. Sin embargo, Efraín no regresa en el tiempo establecido debido a que ellos seguían transgrediendo, ¿no? Y es por esto que vemos en los versículos que hemos visto, ¿no? Que 390 por 7 hacen 2730 años. Es decir, que la casa de Israel, el reino del norte, Efraín, tiene chance de poder regresar después de su sentencia. Esto más o menos habría sido entre el año 2009 después de Cristo.
2009, de este tiempo. Entonces, casi en esas fechas, alrededor de esas fechas, es cuando la sentencia se libera de la casa de Efraín, ¿no? Y estas 10 tribus pueden regresar a las sendas antiguas, pueden regresar a Israel, porque se terminó la sentencia. Y esas somos las generaciones nosotros, que hemos seguido, justamente han venido despertar tras despertar, y es donde nosotros estamos, es nuestro despertar, ¿sí? Y esto fue lo que ocurrió durante tantos años, lo que menciona, 390 años fueron sentenciados, pero por seguir transgrediendo y no regresarse de la oposición que estaban contra el Eterno, se le multiplicó por 7. Y hoy por hoy podemos ver este despertar, que justamente nos llama a través del silbido, dice, ¿no? En Zacarías 10, capítulo 10, del versículo 6 al 12, nos llamará con un silbido apacible. Luego también nos habla de Ezequiel capítulo 37 del versículo 4 al 14. Son los huesos secos que cobrarán vida, que son los huesos que, o sea, que fueron en su primer momento divorciados, esparcidos entre las naciones, pero que luego el profeta ve que cómo es que vuelven a la vida. Y esto es el Eterno el que realiza esto. Y esto es por obra de Yeshua, por la muerte de Yeshua. Nosotros que habíamos sido desligados de Israel, podemos regresar a Israel, a las promesas, al pacto, de la muerte a la vida, ¿no? El regreso de Israel está profetizado incluso en Deuteronomio 30, del 1 al 5, en Miqueas 2, capítulo 2, versículo 12, en Jeremías 23, del versículo 7 al 8. Regresamos gracias a la misericordia de Adonai, ¿no? De igual manera, Judá también tuvo su tiempo de transgresión y es por esto que estuvieron tiempo fuera cuando fueron llevados a Babilonia. Ellos cumplieron su tiempo de castigo, el reino del sur, la casa de Judá. Sin embargo, ellos regresaron porque se arrepintieron, tuvieron su sentencia, pero después de la sentencia ellos regresaron a Israel, ¿no? Y es a través de esto que ya luego viene el Mesías, Yeshua HaMashiach, a través de esa misma descendencia, ¿no? De la línea de David, hijo de David, ¿no? Y vemos que toda la palabra del Eterno se cumple. Entonces, el Eterno, como les comentaba, el Eterno lo que busca es que haya arrepentimiento, ¿sí? Y que nos volvamos. El Eterno no puede echar atrás a la promesa que ya hizo. El Eterno es fiel a sí mismo. Entonces, si Él hizo una promesa, Él debe cumplir esa promesa. Nosotros somos los que invalidan esa promesa, pero Él no puede invalidar su propia promesa. Nosotros somos los que no respetamos los mandamientos, pero puede llegar el momento en el que nosotros hacemos cambio, nos arrepentimos y volvemos al Eterno, ¿no? La promesa del Eterno es como que las puertas del Eterno siempre están abiertas y podemos regresar al Eterno para poder estar dentro de su nación, que es la única nación que tiene el Eterno. Y ahí vamos a ver el arrepentimiento, ¿no? Los versículos de arrepentimiento a través de la humillación, la confesión, el pacto recordado. Y aquí es donde nos habíamos quedado para seguir leyendo. Capítulo 42. No, 26, 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré, para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. ¿Ve? Un pacto no se invalida, porque yo, Yahweh, soy vuestro Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. No es pacto antiguo, es el pacto de los antiguos, por así decirlo, lo que fue con Abraham, Isaac, Jacob. Cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Elohim, yo Yahweh.
Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Bien. La misericordia del Eterno. El pacto es inquebrantable. Dios no los echará ni invalidará su pacto. El recuerdo divino, aún dispersos, Dios los recordará. El retorno asegurado los traerá de vuelta a la tierra. Es lo que está pasando ahora. El Eterno nos devolverá a la tierra de Israel. Si bien nosotros ya salimos de Egipto, ¿no? Hoy por hoy salimos espiritualmente de Egipto. Sin embargo, estamos terrenalmente en Egipto. Pero llegará el día en el que podamos salir de las naciones y regresar nuevamente a Israel. Y esto se dará con la segunda venida de nuestro Mashiach, el Mesías. Y aún de todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh vuestro ley. Todos regresaremos. De igual manera, Judá, que se resiste a poder creer en el Mesías, llegará en el momento en el que ellos serán levantados de esa ceguera para poder ver al Mesías, a Yeshua, al Mesías, a Yeshua como el Mesías. De igual manera, como nosotros ya se nos levantó la sentencia, hemos podido ver la Torá, porque eh, somos, somos de, cada uno tiene una parte que tiene que ser, que es un rompecabezas, ¿no? Que con las dos piezas se une, forman, forman el rompecabezas completo. Nosotros, como anteriormente, como cristianos, por así decirlo, teníamos al Mesías, a Yeshua, a Jesús. Sin embargo, no teníamos los mandamientos, la Torá. Sin embargo, los judíos tienen los mandamientos, pero no tienen a Yeshua. Y esto es precisamente por la sentencia que el Eterno ha puesto. Cuando levanta sentencia, el Eterno nos permite poder ver la verdad y regresar a la senda. Y bien, aquí tenemos ya la última diapositiva, que es sobre el capítulo 27, sobre las cosas consagradas al Eterno. ¿Sí? Aquí nos habla de que si bien hay mandamientos que el Eterno nos pide que nosotros guardemos, pero también hay promesas que nosotros podemos hacer, votos personales. Pero como estos votos personales que nosotros le hacemos al Eterno, estos ya por hacerlos ante el Eterno tienen valor. Y como ese valor hay que respetarlos y cumplirlos. Entonces, si es que no cumples esto, ya se vuelve como un mandamiento más, no una promesa que tú has hecho a Elohim. No puedes romperlo porque sería como un pecado. No es obligatorio el hacer votos, pero te estás obligando al hacer el voto. ¿Sí? Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Yahweh, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, los estimarás así. En cuanto al varón de 20 años, hasta 70 lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, y si fuere mujer, la estimarás hasta los 30 ciclos. Y si fuera 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y la mujer en 10 ciclos. Y si fuera un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata, a la mujer en 3 ciclos de plata, más si fuere de 70 años a más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y la mujer en 10 ciclos. Por si fuese muy pobre, pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará el precio al sacerdote. Bien, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos promesas ante el Eterno, a veces podemos nosotros mismos prometernos a nosotros mismos, o a veces incluso habían personas que prometían a sus propios hijos. ¿Sí? Eh, Entonces, si tú no cumples esa promesa, tienes que pagar por la promesa realizada, ¿no? Y ahí te especifica, ¿no? Que tú podías incluso pagar el rescate por, por esa promesa. Digamos, si tú prometías por tu propia persona y tenías ese rango de edad, tú tenías que prestar servicio a, al santuario, ¿no? Hacia el santuario.
tú querías redimirte o redimir a lo que habías ofrecido, tenías que hacer un pago. Y ahí es lo que está platicando, ¿no? ¿Cuántos ciclos de plata podías redimir hacia el santuario? Y eso era utilizado, bueno, para la edificación del santuario, para los levitas como tal, ¿no? A eso se refiere. Hay un ejemplo aquí, no recuerdo cuál era el versículo. Sin embargo, había un hombre que se fue a la guerra y promete que si es que gana esta guerra, perdón, GT, GT, en jueces. Ujú. Entonces, este hombre, cuando regresa a la guerra y ya ha ganado, él promete a la persona que salga primero a recibirlo, y quien sale es su hija. Entonces, él tiene que dar a su hija para el santuario, ¿sí? Entonces, él se queda triste y dice que le da un tiempo, ¿no? Para que pueda llorar, porque a entregarle ya no podía esta hija y tener descendencia como tal, ¿no? Porque estaba conferida solamente a las cosas del Eterno, ¿no? Y vemos ese caso de ahí, también vemos con Samuel. Ana, su madre, era una mujer estéril. Sin embargo, ella hace una oración y el Eterno le escucha. Y lo que Ana pedía era tener un hijo, y este hijo, si es que el Eterno le concedía a este hijo, ella lo entregaría, lo dedicaría al Eterno. Y es por esto que Samuel, cuando nace, bueno, a cierta edad, se lo entregan hacia el santuario, hacia el tabernáculo, y ahí lo crían los sacerdotes, ¿no? Y es así como es que vive su vida luego, y es incluso representado como un juez. Ujú. Entonces, son esos ejemplos, ¿no? Tú podías redimirlos, ¿no? Si es que tú deseabas también de esa promesa. Ahora, nos muestran también que podías redimir, podías también dedicar animales, también por una promesa podías dedicar a animales. Y esos animales, si eran animales que se entregaban normalmente como ofrenda al Eterno, ¿no? Como una vaca, una oveja, un cabrito, estos eran santos y no podías redimir a estos animalitos, ¿no? No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno, ni se permutará un animal con otro. Él él y el dado, en cambio, él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo, es decir, quizás un burrito, un caballo, un animal así que quizás pueda servir de carga, del que no se ofrenda a Yahweh, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote así será. Y si los quisieses rescatar, ¿no? Tendrías que agregar una quinta parte más de lo que has ofrecido. Digamos, si tú ofreces a un caballo y quieres redimir ese caballo, de lo que tú ofreciste tienes que pagar la quinta parte más. Sería como que el 120% de lo que dijiste que valía el caballo para entregarlo, tienes que pagarlo para poder redimirlo, para poder regresarlo. Eso sí puedes redimirlo, ¿no? Más si se dedicó su casa, desea rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare la tierra de su posesión a Yahweh, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata y se dedicará su tierra desde el año de jubileo conforme a tu estimación que dará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Si, y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a su estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatara la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere del jubileo, la tierra será santa para Yahweh, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicara alguno a Yahweh la tierra que él compró, que no era la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosas consagradas a Yahweh. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuál es la herencia de la tierra. Y todo lo que valoréis será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras,
Pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Yahweh, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, que Yahweh es. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no rescataren, se venderá conforme a su estimación, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Yahweh, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras a de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Yahweh. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Y si no puede regresar, ni mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, si lo cambiare tanto él como el que se dio en camino, cambios serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Vemos aquí que son tanto los animales como propiedades que se entregaban hacia, a ser consagrados para el Eterno, ¿no? Algunas cosas podías redimirlas, algunas cosas no podías redimirlas, ¿no? Porque ya eran consagradas para el Eterno, era prácticamente para consagradas para él. Si tú querías redimir, digamos, un animal puro,